Pues buenas tardes, continuamos con estas mesas de trabajo sobre este conversatorio y vamos a iniciar con una ponencia muy interesante de María Esther Creistén Gracia y Julieta Ruth Salazar Contreras. Su ponencia se titula Taller de herramientas para la integración de la igualdad en perspectiva de género en la enseñanza universitaria. Cuenta con 10 minutos para su presentación, maestra. Sí, Adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias. muy bien. Sí, sí, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a... Sí, es correcto. Ya se visualiza. Muchas gracias. Sí, entonces, nosotros presentamos este taller de herramientas para la integración de la igualdad en perspectiva de género en la enseñanza universitaria. Lo compartimos como enseñanza universitaria porque no es nada más para el bachillerato. Este es un pequeño taller que los maestros tanto de bachillerato como en la universidad pueden aplicar, digamos, a sus grupos, a sus alumnos y bueno, les damos ciertas ideas para aplicar este taller. Digamos que, pues ya sabemos que la igualdad de perspectiva de género, pues siempre es crucial para promover el equilibrio y la inclusión en el ámbito escolar. Pero sí los profesores, tanto universitarios como del bachillerato, desempeñamos un papel fundamental para la formación en este tema. Y es esencial que estemos capacitados para integrar este tema en la perspectiva de género, sobre todo porque pues se habla mucho de que perspectiva de género por aquí, por allá y todo, pero realmente decimos los maestros, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo aplicamos en nuestras materias? Claro que, por ejemplo, todos los profesores que han participado ya en la mesa 2 en la mesa 1 no estuve presente, pero supongo yo que también hemos hecho cierta investigación, pero todos los demás profesores no han hecho investigación, no saben de qué se trata y pues esa es una herramienta que yo les aporto para aplicar en sus materias y que puedan tener un una pequeña ayuda a la hora de participar con sus alumnos en perspectiva de género. Entonces, el taller aporta estrategias efectivas que los docentes pueden aplicar, como les estaba comentando, y en el tema de igualdad de género. El nombre del taller es Taller Herramientas para Integración de la Igualdad de Perspectiva de Género en la Enseñanza Universitaria. Muy bien, el objetivo del taller es proporcionar a los profesores universitarios actividades y conocimientos necesarios para comprender y abordar las cuestiones de género en el aula. Los conocimientos porque en nuestra bibliografía, no, en este momento, bueno, se las voy a mostrar muy pequeña, pero sí hay una gran variedad pues artículos y, eh, y libros que pueden ustedes utilizar para saber más sobre la perspectiva de género. La estructura del taller, bueno, aquí no sé por qué salió esto subrayado, pero consta de 7 segmentos: introducción, dinámica de sensibilización, análisis de casos, técnicas pedagógicas inclusivas, eso es de la UNESCO, diseño de actividades de clase, recursos y apoyo institucional, conclusiones y cierre. Aquí nada más les presento los puntos que no voy a entrar a ver cada punto del taller y eso, porque si no, pues me tardaría muchísimo más tiempo. Pero bueno, esos son
los puntos y ya alguno está interesado en saber exactamente qué hago, lo pueden preguntar y con gusto les comento. Entonces el taller proporciona a los profesores herramientas y conocimientos para abordar las cuestiones de género en el aula y promover así un entorno educativo más inclusivo y equitativo para las y los estudiantes. Ahora, es importante saber que la UNAM aporta y tiene el Centro de Investigación y Estudios de Género, así como la Coordinación para la Igualdad de Género, y ellos también proporcionan cursos, tanto cursos como talleres y muchas actividades como webinarios y demás que frecuentemente están sacando y pues aquí también podemos, tanto los maestros, atender a los cursos, tanto como podemos mandar a los alumnos a que sean parte de estos cursos y se instruyan en la diversidad de género. Aquí están todas las referencias, las que les comentaba, y les agradezco mucho su atención. Permítanme ver si puedo cerrar esto. Sí. Muy Muchas bien. gracias, profesora. Muy interesante esta propuesta. Creo que tenemos con esto un inicio, pues, que complementa todo lo que se vio en la mesa anterior, cursos de sensibilización que nos ayudan tanto a docentes como a estudiantes, pues, a generar esa conciencia y esa sensibilización respecto a este tema de perspectiva de género, que, pues, yo creo que cada día en la Escuela Nacional Preparatoria profundizamos y generamos un mejor ambiente con estos conocimientos que nos proporcionan estos eventos. Muchas gracias por su aportación, profesora. Bien, Sí. vamos a continuar con la siguiente ponencia de Luis Gustavo González Martínez, la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza del inglés como lengua extranjera para fomentar el respeto a la diversidad. Adelante, profesor. Muy bien, muy buenos días. Buenos días el día de hoy. Bueno, pues es un gusto y estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. Vamos a empezar justamente con las ventajas pues que tiene el incorporar la perspectiva de género en cuanto a nuestro ejercicio de enseñanza de inglés, concretamente en este caso. Bueno, pues continuando, quiero iniciar con esta cita del poeta persa Jalaluddin Rumi que dice, habla una nueva lengua para que el mundo sea un mundo nuevo. Bien, estos son los contenidos de nuestra presentación del día de hoy y hemos de empezar por decir que, bueno, pues el aprendizaje de una lengua como el inglés, una lengua global, pues tiene efectos en lo cognitivo, social, cultural, económico y político y psicológico de los usuarios, así como de las sociedades. Su impacto, sobre todo en cuanto al desarrollo de las competencias comunicativas, inciden poderosamente en la transformación de quienes están aprendiendo este nuevo idioma y justamente si lo orientamos hacia el fomento del respeto a la otredad en la diversidad, pues será todavía para que hagamos ese mundo nuevo que nos mencionaban en un principio. Por su papel formativo en la construcción de agentes de cambio, pues la educación en general requiere que tengamos una didáctica de especialidades con enfoque de género para así impulsar la desaparición de las violencias contra las mujeres, así como para los derechos que están en contra de los derechos humanos de los grupos de la diversidad. Estas propuestas de formación en perspectiva de género, pues están fundamentadas hoy en día en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los objetivos cuarto y quinto, así como en la Ley General de la Equidad entre Mujeres y Hombres en nuestro país. Hay que destacar que los docentes en general, pues aún carecemos de los conocimientos necesarios para desarrollar temas de equidad, mientras que por la otra, pues el alumnado en estudios que se han realizado se encuentra interesado en que sean abordados. La planeación didáctica desde la perspectiva de género en materia de lenguas extranjeras hace propicia la realización de actividades y tareas que nos permitan fomentar la reflexión sobre la igualdad y la equidad de género en la educación. De esa manera podremos discutir los roles y estereotipos de género en nuestra sociedad y así como buscar alternativas para trabajar activamente y así pues evitar que se reproduzcan en nuestros salones de clase.
Desde nuestro discurso, conductas y actitudes como docentes, debemos fomentar el respeto a la otredad desde la diversidad. Nos preguntamos para hacer esta investigación cuáles eran las ventajas que tenía el incorporar la perspectiva de género en la formación en lenguas extranjeras, teniendo como hipótesis que la formación en lenguas extranjeras con base en esta perspectiva y mediante una enseñanza explícita como enfoque pedagógico, pues ofrece grandes ventajas para que el alumnado adopte actitudes respetuosas hacia la diversidad. Por lo tanto, nos proponemos identificar esas ventajas y bueno, vamos a iniciar por decir que la UNESCO tiene previsto en su enfoque de género en educación justamente el incorporar el enfoque de género en la formación inicial y en la formación en servicio de los docentes, así como ir paulatinamente desnaturalizando roles y estereotipos de género en nuestra enseñanza, así como todas las violencias contra niñas, mujeres y personas de colectivos vulnerables. En ese sentido, se trata de que tengamos que ser y desarrollar sensibilidad a la heterogeneidad de las situaciones diversas que finalmente en nuestra enseñanza en lenguas pues se tienen que ver reflejadas en la vida diaria. ¿Para qué? Para evitar la interrupción de las trayectorias escolares. Por otro lado, en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas, hoy en día, a partir del enfoque intercultural, entendemos a la otredad como parte de nuestra vida en los diferentes escenarios en que compartimos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente siempre van a existir el otro y la otra. Entonces debemos reconocerlo en un marco de empatía, respeto, aprecio y armonía. ¿Sí? La enseñanza explícita como enfoque pedagógico hace propicia que el docente explicite las intenciones de cada tarea educativa y la práctica que va llevando a cabo como docente. Es de resaltar que aquellos estudiantes con más dificultades o provenientes de sectores sociales desfavorecidos, en donde la violencia es el día a día, con este enfoque mejoraban el uso de tener una mayor estructuración, y eso era porque la estructuración estaba desde la enseñanza, ¿sí? Había una dirección directa sobre el aprendizaje, se planteaban metas y objetivos claros desde un inicio a los alumnos, y hay obviamente sistemas de apoyo de alta intensidad en donde el docente es gestor y acompañante en el aprendizaje. La enseñanza explícita no solamente es aplicable a los conocimientos factuales o conceptuales, sino también pueden ser, es posible el aplicarlos en cuanto al desarrollo de estrategias que ayuden a los alumnos a planificar, dirigir y evaluar su aprendizaje. Bien, voy a saltarme un poquito de algunos aspectos sobre la formación en género. Bueno, aquí tenemos el estudio que hizo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la autora de Los Milagros, Ruiz Ortega, en donde encontró justamente que los profesores de idiomas casi no conocen o nada o algo al respecto de lo que son los temas de la inclusión, ¿no? Entonces, en ese estudio, como podemos ver, hay porcentajes en donde algunos docentes consideraron que era un tema importante, otros lo era muy poco, e incluso algunos tenían una postura neutra. En ese sentido, el 60% de los docentes tienen interés y tienen disponibilidad para trabajar los temas de género. Sin embargo, el otro 40% pues mostró cierto temor a las reacciones de los alumnos, y esto puede ser porque no hay una formación en cuanto a estrategias didácticas para hacerlo. Las actividades en cuanto a la formación en lenguas con perspectiva de género son un componente muy fuerte en lo social y que necesitan ser abordadas en un nivel donde el dominio del idioma por parte de los estudiantes les permite expresar sus ideas utilizando la lengua meta con fluidez. Obviamente, en niveles básicos, este investigador encontró que el primer paso es relacionarlas con el desarrollo de vocabulario y el aprendizaje de estrategias cognitivas. La eliminación de género gramatical en cuanto al inglés, pues con la evolución de la misma lengua, y fue fundamental porque permitió que se nivelara el terreno para que todos los que lo hablaran en sus momentos, cada uno, lo pudieran entender. Hablo un poco de lo que es la historia del inglés, cómo el idioma inglés fue evolucionando de tal manera que esta influencia de estas migraciones a las Islas Británicas finalmente derivaron en lo que ahora conocemos. Hoy en día el inglés solo tiene marcadores de género gramatical, algunos en pronombres. Sin embargo, también existen en otros aspectos, tanto sintácticos y léxicos, y sobre todo discursivos. Bien, el Consejo Británico recomienda que para que incorporemos la formación en lenguas extranjeras desde la perspectiva de género, tenemos que entender que vamos a planificar nuestras lecciones
a partir de actividades y tareas vinculadas con los contenidos programáticos, por supuesto, utilizando un lenguaje no sexista, evitar reproducir estereotipos de género en las interacciones en clase, en los ejercicios, las actividades, las tareas. Tenemos que analizar los materiales con perspectiva de género, es decir, desde una perspectiva de género, de inclusión, de respeto, de incorporación, analizar qué materiales pueden ser propicios e incluso cuáles podemos llevar a cabo una labor de curaduría para adaptarlos a esta propuesta. Por supuesto que también el incorporar en la formación en lenguas extranjeras la perspectiva de género nos permite promover que las mujeres se involucren en estas áreas llamadas STEM. Asimismo, desarrollar la alfabetización digital con énfasis en la seguridad en línea, ahora que estamos ya con mucho uso de la tecnología. Y obviamente, como mencionábamos hace un momento con la enseñanza explícita, abordar claramente la igualdad de género. En el aspecto lingüístico, el inglés, como podemos ver aquí, tiene el género gramatical, entendido como género como constructo social. También tenemos el género visto como un género en cuanto al sexo y sobre todo como característica biológica de los seres vivos. En inglés tenemos muy pocos marcadores de género, como son los pronombres y los posesivos y algunos sustantivos. La mayoría de los sustantivos en inglés hoy ya no tienen género gramatical. Algunos todavía se resisten como actor, actress o waiter, waitress, pero paulatinamente han ido desapareciendo, así como aquellos que tenían el sufijo man, como en otro tiempo decíamos policeman o policewoman, ahora se llama police officer. En el caso de la palabra spokesman, ha cambiado por spokesperson. En el caso de la palabra chairman, ahora ha evolucionado a chair o chairperson. Muy bien. Ahora, aquí tenemos en esta diapositiva algunos de los ejemplos de cómo podemos incluir no solamente en nuestra enseñanza, sino en la práctica diaria de nuestra docencia, justamente formas adecuadas de tratamiento hacia el otro. Ahí tenemos el vocabulario menos inclusivo o las frases que serían menos inclusivas a las más inclusivas. En el caso de la docencia en inglés, podemos tener que en lugar de decir en el salón, Carlos and your partner, the girls sit next to you, come to the front, please. Ahora podríamos decir, Carlos and Diana, come to the front, please. Tenemos algunas otras enseguida vinculadas con connotaciones negativas. En lugar de decir fathers babysit their children, hoy en inglés se ocupa fathers care for their children. Ahora, un lenguaje menos inclusivo sería típico decir, okay, Sonia, tell me about your boyfriend. Hoy en día debemos decir, okay, Sonia, tell me about your partner. En el último caso, all boys must wear comfortable clothes to the museum. Ahora vamos a decir, all students must wear comfortable clothes to the museum. Son ejemplos un poco pues aislados, pero que están demostrando cómo el inglés y el uso que el maestro haga de él en su discurso diario, al dar instrucciones en su docencia, lo puede incorporar. Algunas otras tienen que ver 2 con minutos, profesor. Sí, maestra. Algunos emplear pares de femenino y masculino, como es el llamado desdoblamiento. Por ejemplo, tenemos la parte baja, please, if a student needs to go to the toilet, she or she has to tell the teacher, ¿ok? Hay otros aquí ejemplos en donde podemos hacer esta marcación, sin embargo, no se recomienda hacer abuso de ellos, ¿de acuerdo? Otro tenemos, por ejemplo, utilizar palabras neutrales, por ejemplo, en lugar de mankind, utilizar humankind, humanity or human race. Podemos ver aquí otro que en lugar de decir man-made, podemos ocupar los adjetivos artificial or human caused. En cuanto a adjetivos posesivos, podemos ocupar estas frases. Before submitting your document, send it to the focal point of their review. They will return it to you with comments. Esto es en una comunicación un poco más informal, en donde se pueden hacer este uso de estos pronombres y estos adjetivos para en caso de género. Bien, el usar el pronombre one es otro ejemplo, así como el pronombre relativo who. En lugar de decir, if a student requires feedback, he can ask me. No, vamos a decir, if one student requires feedback, come and ask me. ¿De acuerdo? Aquí hay otros ejemplos de contraste de lenguaje menos inclusivo y más inclusivo que podemos nosotros ocupar cuando damos nuestra docencia, nuestra intervención pedagógica. O usar la voz pasiva. Decir, the author of a communication must have direct and reliable evidence of the situation he is describing. No, ahora vamos a parafrasear y reformular en nuestro discurso para que quede de esta manera. Bien. Conclusión, por favor. Sí, maestro, las conclusiones. En el contexto de la sociedad del conocimiento en el que estamos y en los cambios paradigmáticos en educación, la formación en lenguas extranjeras, cuando se sustenta en la perspectiva de género, ofrece ventajas sustantivas para fomentar actitudes de respeto hacia la diversidad en el alumnado y también entre los docentes. El hecho de que planifiquemos nuestra didáctica y hagamos la labor de curaduría
de materiales y recursos didácticos, nos permite que esta labor sea fundamental para que tenga un impacto favorable en la promoción y adopción de actitudes respetuosas, empáticas, comprensivas y de apertura hacia la diversidad. Nosotros requerimos, por supuesto, disponer de programas de formación en perspectiva de género que vaya en paralelo con los que nos tenemos acceso en cuanto a aspectos disciplinarios y pedagógicos. ¿Para qué? Para que esto pueda permear en todos los niveles. La enseñanza explícita como propuesta pedagógica es una alternativa viable para que podamos claramente hacer del conocimiento de nuestros estudiantes qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, junto con ellos y también en su práctica independiente. Hoy por hoy, justamente podemos hacer del mundo un lugar nuevo y de las sociedades un entorno enriquecedor si nos proponemos hablar una lengua nueva de la manera apropiada y respetuosa de la diversidad. Aquí están nuestras referencias. Muchas gracias por su gentil atención. Muchas gracias. Continuamos. Ahorita al final leo los comentarios y las preguntas. Continuamos con la siguiente ponencia de la profesora Ilse M. Díaz Escamilla, Identidad a través del nombre, estrategias para fomentar la inclusión y la confianza en el aula. Adelante, profesora, muchas gracias. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Muy bien. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Adelante. Bueno, les voy Gracias. a platicar pues acerca de esta estrategia que he usado en mi aula. Yo imparto la materia de dibujo y tuve la oportunidad de impartir este ciclo y el anterior la materia piloto de género y prevención de las violencias. Son grupos distintos, obviamente, dibujo tiene grupos de 30 personas y pues género tiene el grupo completo. En este caso, pues me tocó un grupo de 50 personas. Y entonces, pues en este tiempo me he dado cuenta que el nombre tiene una gran importancia para los adolescentes. Cuando tú te aprendes el nombre de uno o de una de tus estudiantes, bueno, hasta se les ilumina la carita, ¿no? Les da mucho gusto cuando se dan cuenta que les reconoces, que saben que cómo se llaman, y entonces esto de verdad tiene un impacto muy positivo a nivel personal, social, psicológico. Para ellos, su nombre puede ser ya sea un motivo de orgullo o de vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor heredaron el nombre del abuelo, de la abuela, y pues ya es como que un nombre viejo, pues eso les da pena, ¿no? O al contrario, es un nombre como muy raro, es un nombre moderno, es un nombre de alguna celebridad, y esto les causa mucho orgullo, ¿no? Entonces, esto fortalece su autoestima o al contrario, puede ayudar pues a que decaigan, ¿no? Pues en ocasiones, pues las y los adolescentes, pues utilizan otro nombre que no es el suyo, ¿no? A veces es un apodo, puede ser un diminutivo, puede ser el nombre de algún personaje o incluso algo que ellos crearon, ¿no? Y esta es la forma en que ellos y ellas expresan su individualidad, que ejercen su autonomía, porque muchas veces sienten que ese nombre no les representa, ¿no? Me ha pasado incluso con los apellidos, que a veces, bueno, si hay problemas con papá o con mamá, pues entonces no quieren utilizar esos apellidos, ¿no? Y entonces, maestra, pues solo hábleme con tal apellido o maestra, no me llame de esta forma, ¿no? Y entonces también, pues el nombre cuando lo perciben de forma positiva, pues ayuda a que puedan interactuar socialmente, a que tengan mejores relaciones sociales. En cambio, si es un nombre que puede prestarse a burlas o malinterpretaciones, pues esto también les genera mucha ansiedad, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de la transexualidad, pues a veces sienten que este nombre pues no les representa y entonces les da muchísima pena cuando nombran este nombre y pues ellos ya o ellas habían ya elegido otro. Y entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Que le preguntemos al grupo, al estudiantado, al inicio del curso, cuando recién nos presentamos, ¿por qué nombre quieres que yo te llame? No he utilizado pronombres porque, bueno, en mi caso son estudiantes de cuarto grado, entonces como que todavía no tienen muy claro esto de los pronombres. Entonces, siento que a veces incluso les confunde. Entonces, por eso prefiero decirles, dime por qué nombre deseas que te llamen, ¿no? Y esto ayuda a que, bueno, tengan un poquito más de confianza,
que se sientan más seguros e incluso que haya como un clima más agradable en el aula. Y entonces, justo, ¿qué pasa cuando yo tengo grupos muy grandes, no? La técnica que yo usaba, pues, era agarrar la lista y con un marcatextos yo empiezo a marcar cuál es el nombre que ellos o ellas desean, o bien adelante en el espacio que a veces tenemos, pues ahí le pongo con pluma, ¿no? ¿Cómo debo llamar a esta persona, ¿no? Y yo sé, es complicadísimo memorizar tantos nombres. En mi caso, memorizarlos de dibujo, pues era bastante sencillo. Incluso la naturaleza de la asignatura permite que me aprenda los nombres rápido, pero no pasa lo mismo con género. Es una materia pues mucho más teórica y entonces pues no te puedes aprender tantos nombres, ¿no? Entonces lo que yo hacía, bueno, era que al momento de pasar lista, pues ya los tenía marcados y entonces les decía, a ver, volteame a ver para que me aprenda tu carita, ¿no? La verdad es que al final del ciclo pues no me aprendí todos, pero ellos y ellas sentían muy bonito cuando yo les llamaba por este nombre que eligieron. Aquí les puse un ejemplo de mi lista y entonces Alejandro dijo, no, a mí llámeme Alex. Y así lo llamé y bueno, él estuvo pues muy contento con eso, ¿no? Alexis o Israel, no, pues Alexis. Mancha, por ejemplo, este es un apellido pues poco común y me pasa con estudiantes que tienen estos apellidos raros que dicen, no, a mí llámeme por apellido, ¿no? También pasa muchas veces, les digo, cuando no se sienten identificados con su nombre, me acordé justo de una estudiante que tuve hace 2 años, que a ella no le gustaban sus nombres. Desconozco si sea una razón pues solo personal o de transexualidad, lo desconozco totalmente, nunca le pregunté, pero ella siempre decía, llámeme troncoso. E incluso hace unos días me mandó un mensaje y me dijo, hola maestra, soy troncoso del grupo tal, ¿se acuerda de mí? Y entonces también alguna vez me comentó, bueno, ¿y cómo puedo hacer que otros profesores pues me llamen solo por mi apellido, ¿no? Porque tenía mucho esta inquietud de cómo le hago, ¿no? Pero entonces por eso justo debemos tener presente y recordarles a los estudiantes y a las estudiantes que es un nombre que solo va a ser usado en nuestra clase, que no puede ser cambiado pues en la lista de forma oficial, a menos claro que haya un trámite legal de por medio y que de hecho, bueno, la UNAM ya puede también hacer este trámite de cambio de nombres, pero bueno, pues eso ya es un asunto legal aparte que pues nosotros y nosotras no podemos solo cambiar, ¿no? En mi lista yo te puedo poner Alex, pero los otros grupos quizá te llamen por apellido, quizá te llamen por el nombre que no te gusta, y pues bueno, ahí sí tendrías que platicarlo con un profesor o profesor, ¿no? Y bueno, pues ya como conclusión, pues debemos recordar que trabajamos con personas. Yo sé que a veces las y los adolescentes pueden ser difíciles, pero de verdad que esta práctica de preguntarles el nombre es muy enriquecedora, les da mucha confianza, se sienten tranquilos, se sienten seguras en tu aula, tienen esa confianza de acercarse a ti y de decir, bueno, me puedes llamar de esta forma, incluso en el trato diario, les digo, bueno, cuando te aprendes su nombre, bueno, hasta se les iluminan sus ojos y les da mucho gusto, ¿no? Y yo sé que no siempre podemos, pero bueno, si lo anotamos en nuestra lista, podemos ayudar a fomentar esta inclusión, el respeto y que haya un ambiente pues mucho más agradable en el aula. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta aquí pues todo muy interesante, muy enriquecedor. Como les comento, al final haré la respectiva lectura de los comentarios, las preguntas y continuamos, gracias profesora, con la profesora Sonia Julieta Licona Ortiz con su ponencia Integración e Impacto de Actividades con Enfoque de Equidad de Género e Inclusión en la asignatura de francés en grupos de cuarto y quinto. Muchas gracias. Adelante, profesora, ya podemos ver su presentación. Ok, perfecto. Pues bueno, muy buenas tardes para todos. Ay, no sé si se fue. Para mí es un placer poder participar con todos ustedes en este segundo conversatorio práctica docente, incorporación de la perspectiva de género. Yo quisiera comenzar con unas palabras de la escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, quien dijo
que el problema de género es que prescribe cómo tenemos que ser en vez de reconocer cómo somos realmente. Imagínense lo felices que seríamos, lo libres que seríamos siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de expectativas de género. Como docentes, observamos cómo estas problemáticas influyen en el desempeño y bienestar estudiantil. Esto nos motiva a participar en actividades que fomenten la igualdad de género, como este conversatorio, así como la reestructuración y cambio de varias de nuestras secuencias didácticas. Material y recursos de clase. Hoy les mostraré algunas actividades que incluí durante este ciclo escolar en la asignatura de francés, en grupos de cuarto y quinto de bachillerato. Se incluyeron también en iniciación, pero estas son las tres que se hicieron en estos grupos. El objetivo de cada actividad se expuso abiertamente al estudiantado y fue fomentar un aprendizaje-enseñanza libre de violencia, basado en un enfoque de equidad de género y con el fin de potenciar su desarrollo personal, social, académico y profesional. Por lo tanto, se dedicó un tiempo específico a la reflexión, debate y visualización de videos y lecturas de conceptos concernientes a cada uno de los temas tratados. El primer trabajo es la cartografía corporal, Epusqua, donde se integró el contenido conceptual del uso de la negación en francés, al mismo tiempo que se participó en el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta actividad se basa en el cuerpómetro, que se tomó del curso Perspectiva de Género y Docencia de la CIBU, y promueven en los estudiantes el trabajo colaborativo y personal con el fin de identificar estereotipos de género y cánones de belleza irreales. En primer lugar, individualmente, cada uno y una de los estudiantes dibujan un cuerpo y escriben frases que les han dicho sobre limitaciones impuestas por género. Luego, en equipos, comparten sus cartografías e identifican experiencias comunes. En equipos más grandes, seleccionan frases significativas, ilustran sus cartografías y las exponen en los pasillos del edificio. Durante el proceso, los estudiantes empatizan con sus pares, reflexionan sobre los cuestionamientos sobre la vestimenta, el comportamiento, la manera de ser, de pensar y de querer, y asimismo corrigen sesgos heteronormativos en sus diseños. Finalmente, en plenaria se resalta la importancia de no interiorizar estas frases y evitar reproducirlas, promoviendo una identidad libre y auténtica. Porque, por desgracia, un gran número de estas frases son recibidas por los propios familiares, profesores, amigos, parejas y compañeros de aula. Otro de los trabajos es l'amour s'amitié, y a base de esto se hizo una reflexión sobre el concepto del amor y la amistad, sobre todo el amor platónico y el amor romántico, gracias a la creación de oraciones simples y a la participación en la celebración del 14 de febrero en el plantel. Como primera tarea, cada estudiante escribe en una frase o palabra simple en francés lo que le significa el amor y la amistad y lo leen en voz alta. En plenaria se busca detonar la reflexión sobre el amor romántico, sus repercusiones y estereotipos y las representaciones que tenemos en literatura, cine, redes sociales, tomando como referencia sus propias experiencias. Finalmente, cada uno reescribe su frase en la lengua meta de nuevo y la mayoría cambia de idea. Prefieren utilizar palabras que promuevan el respeto, la generosidad y otros conceptos positivos. Como último trabajo, con este enfoque se fomenta la reflexión sobre los roles de género y estereotipos, conjuntando el contenido conceptual del género de sustantivos y adjetivos en francés, por medio de una actividad que es X, el nombre de la persona, c'est une personne, y así todo va en femenino. Como en distintas lenguas, en francés el género de sustantivos y adjetivos en femenino se forma partiendo del masculino. Entonces, a partir de una lista que se hizo de sustantivos y adjetivos positivos en plenaria, se evitaron adjetivos físicos y estereotipados, se reflexiona en el impacto de las percepciones de los demás en nuestro comportamiento y relaciones.
Aquí es curioso porque el alumnado decidió conservar el adjetivo hermoso y hermosa porque en sus palabras refiere a la naturaleza interna de la persona y no a la física. Esto pasó en los 4 grupos. Después, cada estudiante escribe en un cartón su nombre, seguido de la leyenda, es una persona en francés. Posteriormente, los demás van escribiendo en ese cartón adjetivos o sustantivos de la lista que caracterizan y evitan así estereotipos de género. Para muchos este ejercicio resultó muy conmovedor y motivador, pues al final vieron cómo los demás los veían con este respeto y empatía. Finalmente, estas actividades se midieron gracias a un cuestionario de 10 preguntas aplicado al final del ciclo escolar. Este fue de manera voluntaria y anónima. Y como podemos observar, los resultados revelan que efectivamente la implementación de actividades de este tipo fomentan la equidad de género y promueven una igualdad en condiciones, oportunidades y responsabilidades entre el estudiantado, ya que ellos mismos perciben positivamente la integración de actividades con enfoque de género, sobre todo la última, la de Access in Person. Yo creo que es porque les concierne directamente, pues apela a su propia persona y lo que los demás perciben de ella. Asimismo, encuentran estas actividades vinculadas con los contenidos curriculares de la asignatura, que es lo que a mí me daba un poco de miedo que no se viera el enlace, y la gran mayoría considera que sirven para enfrentar problemáticas como la discriminación, el machismo, los estereotipos y la violencia, y al mismo tiempo les otorgan herramientas para no perpetuar estos patrones. Por último, también fomentan un aprendizaje motivado y libre de violencia. En conclusión, la implementación de acciones y herramientas que promueven la reflexión y contribuyen a reducir, superar y eliminar prejuicios, violencia y discriminación apoyan a la creación de aulas seguras e inclusivas. Por lo tanto, creo que es importante tomar en cuenta la percepción del estudiantado frente a estas actividades para conocer su impacto en su desarrollo personal y académico. También observé que estos grupos de este año que trabajaron estas actividades con el enfoque de perspectiva de género e inclusión de manera explícita, se mostraron más motivados, más abiertos y con mayor rendimiento que en años anteriores. Por lo tanto, es crucial que nosotros como docentes y ciudadanos tomemos conciencia del efecto positivo que tiene en nuestros y nuestras alumnas la incorporación de actividades con este enfoque a lo largo del ciclo escolar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a la última presentación y de ahí pasamos a preguntas-respuestas. Profesora Arely Hernández Falcón. El título de su presentación es La danza regional mexicana hacia una reflexión de perspectiva de género. Adelante, profesora, ya podemos visualizar su presentación. Ay, muchas gracias. Es que creo que no está de pantalla completa, ¿verdad? No, Ahí está, ¿verdad? Listo. Adelante, profesora. Listo. Muy buenas tardes, un gusto estarlos escuchando y bueno, me motiva mucho todos estos temas justo porque abonan al tema que vengo a compartirles. Esta ponencia fue inspirada en una experiencia que tuve el año pasado. Yo soy maestra de danza regional mexicana y de danza contemporánea en Plantel 2. Y en danza contemporánea tuve una alumna bueno, que está en proceso, es un niño trans, pero apenas empezaba cuando ella se acercó conmigo, o sea, y me preguntó que ella quería usar el uniforme de hombres, no el de mujeres. Eso me sucedió en danza contemporánea y la verdad es que no hubo ningún problema, pero sí me detonó muchas reflexiones porque justo en danza regional mexicana sabemos que, bueno, la danza regional mexicana es la expresión artística que nos representa como país, pero justo oyendo esta reflexión es definitivo una expresión binaria.
donde hay roles de hombres y mujeres muy marcado a través del folclore. Permítanme. Aquí les estoy mostrando una imagen que pude ver en una revista que se llama Punto de Partida, que fue dedicada a mujeres. Y me llamó mucho la atención, les voy a aclarar un poco más adelante por qué, pero si nos damos cuenta, no precisamente le están tapando la boca ni los ojos, es un hombre, sino que lo están atando para todo su cuerpo, como impidiendo pues justo el movimiento. Aquí les estoy compartiendo una percepción personal del movimiento corporal que, bueno, es un derecho para todo ser vivo, es una señal de que hay vida y bueno, son capacidades, habilidades que se van desarrollando a través del tiempo y en este caso, bueno, a través de la danza, pues se van creando códigos de movimiento. Y justo en esta revista viene esta percepción. Son varios autores que plasman la percepción que ellos tienen sobre el cuerpo desde muchos enfoques. Este texto me llamó especialmente la atención porque justo se relacionaba un poco con la imagen que vimos y esta parte de los estereotipos, que si bien la danza regional mexicana es un tesoro nacional, en esta reflexión de perspectiva de género, y siendo muy honestos, hay muchas cosas que están muy limitadas en cierto punto, que esa justo ha sido mi reflexión. Aquí dice, durante mucho tiempo el cuerpo ha sido aquello de lo que tenemos que liberarnos, curarlo, arreglar sus imperfecciones, callar sus pasiones y dudar de los sentidos a riesgo de caer en la irracionalidad o en el pecado. Aquí vemos cómo la razón siempre se está priorizando ante las emociones. Irónicamente, el medio para contener esos males ha sido disciplinar los cuerpos y disciplinas que sabemos desde antaño que pueden ser como muy agresivas, ¿no? Si nos vamos muy atrás, pues lo que representó la iglesia, etcétera. Y entonces yo dije, a ver, si un día un alumno me dice a una alumna en danza folclórica, maestra, yo quiero usar el traje de hombre o yo quiero usar los trajes de mujeres, a lo mejor en cierto punto no va a haber ningún problema, no tengo ningún problema con eso, pero más bien me llevó a pensar qué es lo importante de esto, hacia dónde va, que es justo el derecho al movimiento y a explorar. Si se dan cuenta o pueden encontrar similitud de esta imagen del bailarín con la otra imagen que les mostré del hombre atado, los hombres generalmente en danza folclórica llevan los brazos atrás o a un lado en cuestión de Veracruz sueltos, pero es pocas veces se ejecutan o se expresan a través de las extremidades más que de los pies, que es donde se reafirma como que la fuerza de los hombres. Un dato curioso en la prepa, y yo creo que casi puedo hablar por todas los 9 planteles, la danza regional mexicana para los hombres es un poco más aceptada en el sentido de que hay manera de mostrar su masculinidad o al menos serán menos juzgados. Esta es una hipótesis, pero ha sido una reflexión a través de los años. A diferencia de danza contemporánea, donde ellos tienen que ya expresarse con los brazos, pues eso los mete en otro ámbito donde ya pueden ser más criticados porque los hombres no se expresan tanto como una mujer, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿cuál es la importancia de la danza regional mexicana? Definitivamente es un registro histórico y eso nadie lo puede cambiar. No todos los registros se hicieron a través de la escritura ni la fotografía, sino los bailes son una narración de lo que a lo mejor se construyó como identidad y de lo que los mexicanos fueron formando. Definitivamente a través de la danza folclórica, de todos sabemos que después de la revolución, pues fue una manera de afirmar la identidad de México y definitivamente es una expresión cultural y artística. Hay mucho que se puede conocer a través de la danza. Pero en esta reflexión del género sabemos que los roles a partir de esta identidad que se fue creando, pues es como la mujer sumisa o la mujer que espera en el balcón, el hombre que a veces pues ya lleva la serenata, que es el que
el que se va y explora el mundo exterior y la mujer, no sé, tenemos muchas películas que nos hablan de estos roles muy dentro del folclore. Entonces, en esta reflexión yo me dije, a ver, yo no creo, o sea, no creo que falte mucho para que haya estas inquietudes en los alumnos y que efectivamente quieran bailar tanto hombres como mujeres, pero quieran cambiar de rol. Por ejemplo, yo soy heterosexual, pero en su momento como bailarina me interesaba mucho aprender las expresiones de los hombres porque a mí me daba una emoción de fuerza y me empoderaba. Y también tenía amigos que si eran homosexuales o no, pero siempre buscaban el pretexto para ponerse una falda y poderse expresar de otra manera. Entonces yo dije, a ver, hasta ahorita mi reflexión va, ¿hay roles muy claros en la danza folclórica? Sí. Hay necesidades expresivas, toda la vida la ha habido, pero no toda la vida ha existido la posibilidad de expresarse como uno sienta. Hay posibilidades de movimiento infinitas, no solo con las manos atrás, no solo a lo mejor con un faldeo, ¿no? Hay características de la danza folclórica muy específicas que a lo mejor falta experimentar, como, a diferencia de la danza contemporánea, donde el laboratorio de movimiento es constante. Afortunadamente, estas necesidades se han ido detectando sin a lo mejor justo pensar en perspectiva de género, pero hay una técnica llamada raza que se ha creado para danza folclórica donde hombres y mujeres se entrenan con las 4 extremidades, sin que los hombres tengan siempre que tener los brazos quietos. 3 minutos, profesora. Gracias. Definitivamente es una responsabilidad cultural y artística que como académica tengo y que todos los que impartimos danza folclórica debemos de considerar, porque al final la danza folclórica es una transmisión de conocimiento, bien o mal, tiene una carga histórica que también debemos de respetar y intentar a lo mejor comprender, y no es que no podemos cambiar el pasado, pero habrá que pensar qué va a ser el futuro. Miren, aquí les estoy mostrando una iconografía que fue después de la postrevolución, donde justo se está creando la identidad del mexicano, donde la mujer, bueno, estaba en los brazos del hombre, protegida, las manos en el pecho, la mujer, el hombre más grande. Y en el otro lado tengo una imagen de un trabajo que hicimos en Prepa 2 que se llamó México de Película, donde al analizar las canciones sí nos representaban muy machistas. Dijimos, no queremos centrarnos en eso, queremos encontrar otras virtudes del folclore. Entonces, esto se me hizo curioso porque si notan la foto, la mujer está enfrente, está hablando de una canción que se llama La Tuna y de dinero, bueno, ya escucharon esa canción. Y entonces quisimos centrarnos en lo que sí es cultura, ¿no? Porque los corridos suelen hablar de hombres borrachos y mujeriegos, jugadores. Entonces, bueno, la conclusión es que hay mucho que atender porque la danza folclórica sigue siendo un tesoro nacional que debemos de seguir respetando y reconociendo su valor más allá de un mero ornamento de festivales, sino toda esta carga identitaria que trae para el individuo que la ejecuta y todo lo que nos brinda como identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Sin duda, muy interesantes y enriquecedoras ponencias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, ya tenemos un poquito el tiempo encima. Voy a dar lectura a algunos de los comentarios de la profesora Ilse. Qué interesante, maestro Gustavo, no había reflexionado sobre el uso de la palabra inclusiva en inglés. También otra felicitación al maestro Gustavo por la propuesta. Para el maestro Luis Gustavo, una pregunta. ¿Qué se sabe sobre el inglés como segunda lengua y su relación con el empoderamiento de las personas en situaciones de vulnerabilidad? Adelante, Ok, profesor. ok, bueno, pues entendiendo la siguiente acepción. El inglés en algunos contextos es considerado una segunda lengua, por ejemplo, en Canadá, eh, en la India, por ejemplo. En otros en nuestro caso, que no somos, no estamos en un entorno social donde el inglés sea una lengua materna, una lengua de origen, pues se considera inglés como lengua extranjera. Ahora, ¿qué relación tiene el inglés como segunda lengua con el empoderamiento de las personas en situaciones de vulnerabilidad? Bueno, entendiendo que las personas en situación de vulnerabilidad son
los niños, las niñas y los jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, bueno, pues simplemente lo que puedo decir a priori es que el tener el conocimiento de una segunda lengua, por ejemplo, en un entorno en donde se habla, además de otras, vamos a llamar Canadá. Bueno, estamos conscientes que en Canadá no todos los canadienses hablan inglés, ni todos hablan francés. En cierta región del país, aun cuando estudian en la escuela francés o inglés y hasta los envían a cursos de inmersión a la parte donde mayoritariamente se habla la lengua que están aprendiendo, lo que sí creo es que es el mismo fenómeno que pasa cuando alguien que lo aprende como una lengua extranjera tiene. ¿Por qué? Porque justamente el saber, el tener dominio sobre una lengua extranjera, una lengua adicional a la materna, pues provee de elementos de participación, de elementos si no incorporación, sí de convivencia con los que no hablan su lengua materna, pero hablan esa lengua franca, ¿sí? Entonces, yo creo que esto ha traído muchísimos beneficios en cuanto a poblaciones, por ejemplo, migrantes. ¿Qué pasa? Eh, el caso de México ahora con la migración de poblaciones, de pobladores de Haití. Pues yo me he encontrado con pobladores de Haití en México que hablan español, pues de lo más entendible a lo más adecuado. O sea, el nivel de dominio lingüístico que tienen y comunicativo es muy claro. Y eso a mí me ha causado pues mucho orgullo y también mucha reflexión, porque finalmente los migrantes pues llegan a un país destino, a un país de tránsito por situaciones y circunstancias adversas en sus países de origen. Sin embargo, el hecho de que hablen español, ya pueden ellos ser parte de la sociedad y de convivir con los demás. Yo creo que tener conocimiento de una lengua adicional a la materna dota de capacidades, posibilidades muy grandes para para quien lo así se apropia. El día de ayer en un curso había una discusión entre adquisición y aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. Bueno, pues a partir de lo que se ha podido verificar en literatura sobre el tema, pues la adquisición es un proceso diferente al del aprendizaje. El aprendizaje lo tenemos quienes ya no, en nuestra plasticidad cerebral ya es diferente a la de los niños. Repito, la relación que hay del saber inglés como una segunda lengua con el empoderamiento de aquellas personas en situación de vulnerabilidad es fundamental para que justamente puedan ellos convivir. Desafortunadamente, el que en México no haya mucha difusión de muchos idiomas, pues nos restringe de ese enriquecimiento que nos traen esas personas que vienen de otros orígenes y que podemos aprender de ellos muchísimo. Entonces, como factor de empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad, sí, el saber inglés como segunda lengua abre posibilidades de desarrollo personal, en su caso laboral, y hasta para la supervivencia del individuo. No sé Muchas si gracias, respondí la pregunta. profesor. Gracias. Gracias. Me voy a ir un poquito más rápido. Si hay alguna intervención, por favor que sea muy breve, porque tenemos el tiempo encima. La profesora Karina, gracias, maestra Ilse. Felicitaciones a la maestra Sonia. También otra felicitación a la maestra Sonia. Em, Maestra Areli, es muy interesante el trabajo que nos presentó. La danza se convierte en un vehículo para la exploración y redefinición de las identidades de género en la sociedad mexicana. Felicitaciones. Un agradecimiento a todos los ponentes con los trabajos tan interesantes que nos llevan a la reflexión y a visualizar estrategias para incorporar la perspectiva de género en las aulas. Felicitaciones. También una felicitación a la profesora Areli. Excelentes ponencias. Para la maestra Areli, ¿qué posibilidades se encuentra en la experimentación dancística como medio de creación de repertorios más incluyentes? Un minuto para su respuesta. Gracias, maestra. Ay, gracias. Gracias por la pregunta. Pues ahorita que la estaba leyendo, básicamente claro que hay siempre, sí, algo que me gusta siempre decir es la danza es un derecho de todos, entonces nadie puede quedar fuera y es un derecho el movimiento y justo los montajes hemos estado trabajando en Prepa 2 han sido siempre con esto de creación versus tradición.
Creo que la clave está en el respeto, ya lo mencionaban en otra ponencia. Debemos respetar el folclore como una herencia cultural y debemos respetar las necesidades de expresión. Entonces creo que sí hay posibilidad de llegar a un concilio entre esas dos necesidades, crear y mantener la tradición, pero no es un trabajo fácil, pero definitivamente hay un campo grande para explorar. Gracias. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones. Y ya para concluir, sería nada más 2 minutitos que respondan a esta pregunta, 2 participaciones. ¿Cómo se incorpora en nuestra docencia o en nuestras actividades de apoyo la perspectiva de género? ¿Con quién iniciamos? Y escuchamos atentamente. Gracias. ¿Alguno de nuestros ponentes quiere darnos su punto de vista? Adelante, profesor Luis Gustavo. Sí, bueno, yo creo que el idioma inglés, por las características que ya vimos, es muy proclive que incorporemos justamente la perspectiva de género para justamente fomentar en nuestros alumnos, desde nuestro ejemplo mismo como modelos, el uso de este lenguaje incluyente, no solamente, como lo dije en su momento, en el momento de dar instrucciones o de convivir con ellos o de pedir participaciones, sino en el abordaje de contenidos conceptuales y procedimentales que impacten en sus actitudes. Entonces, en nuestros programas de estudio, como muy parecido al análisis que hace el maestro Esqueda, no existe delineada una cuestión para cada tema en función de la perspectiva de género. Sin embargo, yo creo que a través de la formación continua que en la materia recibamos, en materia de perspectiva de género, será cada vez más factible que nosotros lo incorporemos. ¿Yo cómo lo incorporo? Lo incorporo a través de discusiones, lo incorporo a través de debates vinculados con lecturas relacionadas justamente con los temas de mi programa. Un ejemplo, cuando hablamos de nacionalidades, países y demás, yo procuro incorporar lecturas, materiales obviamente curados de Internet, en los que se vea la preponderancia y sobre todo el conocimiento de personajes mundiales que sean mujeres y que lideren países, ¿sí? No nada más a nivel presente, sino en el pasado. Y empiezo, por ejemplo, cuando abordo pasado simple en el programa de cuarto, con personajes como Golda Meir, como Indira Gandhi, como Benazir Bhutto, que fueron líderes de sus países y que llegaron ahí, y obviamente incorporo el saber sus historias, sus biografías, cómo hicieron para vencer, por ejemplo, en caso de India y Pakistán, todas esas barreras exogenéricas que por el hecho de ser mujeres no les permitían a muchas incorporarse en la política. Pero estas mujeres fueron realmente líderes en su momento. En el caso de Israel, un momento crítico que fue, en el caso de historia, pues la guerra de los 6 días. ¿Cómo es que una mujer tuvo esa capacidad de liderar a su país independientemente de posturas a favor o en contra para garantizar la supervivencia de su sociedad y de y de su seguridad nacional, que finalmente lo hizo en su cargo para lo que se necesitaba? Entonces, es el buscar ¿cómo se puede decir? Esos rincones, esas aristas de nuestros programas en los que podamos incorporar esta visión. También, por ejemplo, otro elemento que se puede incorporar para debate son, por ejemplo, ahí sí diciendo un poco con quien dijo que las películas, la ponente magistral o las canciones no eran adecuadas para abordar temas de género. No, claro que sí, sí lo hay. De ejemplos me vienen a la mente en el Día Internacional de la Mujer, el año pasado, este año, perdón, pues compartí con ellos películas como Las Sufragistas, o Sufragistas, perdón, y Talentos Ocultos. Talentos Ocultos es un ejemplo claro. Mujeres en los 60s y afroamericanas, pero con talento que les permitieron aportar elementos sustantivos para el objetivo de que en esa película se ve. Entonces siempre hay aristas para incorporar. Gracias. Muchas gracias, profesor. En breve les compartimos el enlace de asistencia. ¿Alguna otra intervención para concluir y del resumen final de la mesa? Bien, ya está el enlace en el chat, por favor. Si se pueden registrar, lo acaban de poner. Y adelante, maestra Sonia. Con la profesora concluimos. Muchas gracias. Ok. Coincido justamente en esta parte en la que hay que buscar integrar estas actividades, reestructurar justamente nuestras secuencias, a la vez también hasta nuestra forma de ser,
porque a veces creemos que vamos a sacrificar los contenidos conceptuales del plan, ¿no? Y ay, es que si no, no vamos a terminarlo, pero de todos modos difícilmente lo terminamos, ¿no? A veces porque pues hay festivales o hay paros, lo que sea, difícilmente terminamos. Entonces, yo lo que he visto pues, a lo largo de los años es que entre más nos enfoquemos un poco en los contenidos formativos y actitudinales, por medio de desarrollo de habilidades para la vida y todo, su rendimiento aumenta, su motivación aumenta y por lo tanto los contenidos conceptuales se vuelven a veces menos pesados. Eh, Francés es una asignatura que a muchos estudiantes entran porque no les gusta el inglés. Entonces, desde ahí tenemos como pum, no, estoy aquí porque no me queda de otra, ¿no? Entonces, hay que ver también que su motivación, que el por qué están ahí, va a influir justamente en estos resultados. Yo este año es el primer año, en los 7 años que llevo en prepa, en donde mis grupos de quinto no tienen reprobación. No hubo una calificación menor, bueno, hubo solamente un 6, pero todos los demás tuvieron 19. Entonces, a mí la verdad me llenó eso mucho de orgullo, tanto por ellos, ¿no? Me sentí así como muy, muy feliz por ellos, porque justamente yo creo que fue gracias a que se trabajaron actividades con juegos, con gamificación, y cosas que pareciera que no tenían relación con los contenidos conceptuales, pero que finalmente les ayudó mucho a desestresarse en ver temas pesados o fastidiosos como puede ser a veces la gramática, ¿no? Yo creo que eso es importante. También nosotros llegar con este mood agradable y abierto, ¿no? A lo que ellos sienten, a lo que ellos piensan, a sus experiencias personales también. Muchas gracias y concluimos brevemente con la profesora Areli, que también nos va a dar su aportación. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por leerme. Bueno, yo en mi materia es como muy, se presta mucho porque hablamos de corporeidades, es algo en lo que me he enfocado en los últimos años, hablar de corporeidades, no de cuerpo de hombre, mujer, ni cuerpo de hombre o de mujer, perdón, sino corporeidades y todo lo que implica, que no nada más es lo físico, sino lo emocional, el pensamiento y cómo todo eso se integra. Pero tenemos importante que hacer pues los maestros y claro, en sociedad justo es los estereotipos, porque a pesar de tantos movimientos de liberación, de emancipación, de que se habla el tema de equidad de género, todo esto, siguen los alumnos viviendo bajo estos estereotipos, porque lo veo en clase. Los hombres, hasta qué punto se pueden expresar? Las mujeres, ¿hasta qué punto pueden hacer cosas que no haría una mujer? O sea, pareciera que de repente estamos en un siglo pasado. Y creo que a veces los alumnos no nada más luchan en el contexto escolar, sino mucho de estos estereotipos viene desde la familia, desde la calle, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un gran trabajo que hacer y solo recordar que la danza, que el movimiento, que la expresión es un derecho de todos y que es responsabilidad de todos permitir que así suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, pues tienen bastantes felicitaciones, una mesa sin duda muy enriquecedora. Voy a ser sumamente breve en el resumen final y bueno, podemos analizar que los docentes tienen un papel fundamental en las perspectivas de género, han incorporado nuevas estrategias en el saber también, en la investigación, en la práctica docente para que los alumnos participen, para que se sientan identificados, reconocidos y se vayan dejando de lado los roles de género, como fue el caso de danza, el caso de algunos términos en francés, en inglés, y entonces la finalidad de estas presentaciones fue sensibilizar y contar con técnicas pedagógicas inclusivas, por eso son tan enriquecedoras, y en ese sentido promover dentro de nuestras aulas lo que es el entorno inclusivo, el entorno equitativo, y lo que nos permite esto es incorporar estas perspectivas de género que enriquezcan pues todos los contextos políticos, sociales, culturales, que enriquezcan el ámbito educativo y que pues genere esta didáctica de la inclusión, que bueno, ahora son términos
desconocidos para nosotros que poco a poco vamos integrando, que es la didáctica de la inclusión, pues lo que hacemos ya en la práctica, lo que nos interesa y en lo que pues estamos formándonos para hacer de nuestras aulas un lugar seguro, un lugar en donde prevalezca la igualdad, cero violencia de género, esto es muy importante, trabajo entre pares y que pues los alumnos sientan ese confort dentro de nuestras prácticas educativas. Bien, el maestro Antonio, me parece que no. Entonces, vamos a finalizar esta mesa de trabajo y entonces con esto concluiríamos. ¿Alguien más de los ponentes quiere aportar? O con esto concluimos. Bien, pues las felicitaciones abundan, muy en rica mesa, felicitaciones a todos los ponentes, gracias por la asistencia y por participar en estos seminarios que, bueno, todo lo que aprendemos nos aportan ideas para todas nuestras materias y lo llevamos a cabo en nuestra práctica docente. Pues con esto concluimos, por la tarde continuamos con estas mesas de trabajo, que tengan muy buen provecho y seguiremos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego, gracias. Hasta luego.